nuestro que hacemos de resumiendo, porque en esta ocasión vamos a dar cuenta de una nota que hizo Claudia. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días en primer lugar. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Aldo, buen día. Bien, 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 todo bien, disfrutando de esta mañana hermosa, realmente pinta para una mañana muy linda, un domingo muy lindo hemos tenido, en fin, que el otoño siga así. Bueno, y yo decía que el día sábado hicimos una nota, vos convocaste a un combatiente de Malvinas, a un vecino, a Carlitos, y que nos parecía interesante, Carlitos Ortega, que podamos compartir esta nota. Vamos a presentarla, es una nota larga, quizás tengamos que cortarla alguna pedacito, pero bueno, porque dura más de 20 minutos y bueno, para no alargar tanto en lo que es la programación del programa. Contanos cómo lo conseguiste, cómo es esta relación de convocar a un combatiente Malvina a una nota en un día tan especial para él y para muchos, lo que significó para su vida propia y para su familia el haber participado y haber estado en el área General Belgrano, poder haber sobrevivido a esa situación de guerra, a ese hundimiento del submarino. Bueno, en principio yo a Carlitos lo conozco desde hace muchos años. Él estudió y se recibió en la Escuela Granja de Esperanza junto con mi cuñado, y de ahí lo conozco a Carlitos desde la adolescencia, hicimos una amistad. Después, bueno, dio la casualidad que los dos vinimos a vivir a Arroyo Leyes y vivimos uno al lado del otro. Y bueno, sí, me pareció, yo iba a hablar sobre el tema Malvinas y qué mejor que lo hiciese alguien que participó. Carlitos no estuvo en el Belgrano, estuvo en la Marina, estaba haciendo su servicio militar en la Marina, y participó en Malvinas, entonces me pareció importante, más que hablara yo, que hablara él y que lo pudiera contar él en persona, lo que había vivido, lo que fue después la posguerra, y todo lo que están haciendo ahora los excombatientes. Me pareció interesante hacerlo con alguien que lo vivió en carne propia. Bueno, te lo consulté a vos, lo hablé con él no tuvo ningún problema en hacer la nota conmigo y me parece el, de mi parte, ¿no? Eh, el mejor recordatorio a los héroes de Malvinas, ¿no? Y a los combatientes de Malvinas. Así que bueno, El mejor homenaje teniendo memoria, recordando la historia y bueno, que estas cuestiones que han sucedido en nuestro país no vuelvan a repetirse. Más allá del hecho, la gesta de defender la soberanía, pero no en ese contexto, no en esas circunstancias, no como carne de cañón, sino en otra perspectiva, con la diplomacia, con otras cuestiones que tienen que ver también con respetarnos a nosotros con los valores democráticos. Y me parecía siempre es vigente, siempre es presente, me parece recordar a los seres de Malvinas, al hecho, pero también reflexionar a futuro. Si te parece, vamos a la nota que comenzaba así. ¿Vos me acompañás un ratito, Claudia? dale, Aldo, dale. No.
decía que hasta allí la gran parte de lo que fue la nota con Carlitos Ortega, realmente emocionante. A mí en momentos que se me ponía la piel de gallina escucharlo porque sabemos lo que significó esta guerra y fíjate vos hasta lo que dice él, que se lo asociaba a la dictadura, y ellos eran soldados, cumplían órdenes, pusieron la vida en malas decisiones y sin embargo tenía hasta vergüenza él mismo de venir o de mostrarse en sociedad. Creo que eso ha cambiado, tenemos que abrazarlo fuerte a todos los combatientes, a todas las personas que estuvieron en esas circunstancias, porque creo que de eso se trata, la historia construirla desde la verdad, desde las decisiones que no tomaron los soldados, sino que tomaron la Junta Militar y que fue un manotazo de ahogado para solucionar un problema interno que tenían ellos con la sociedad argentina. Claudia, no sé si tenés alguna reflexión final para lo que fue esta nota. A mí me emocionó mucho. Sí, yo creo que nosotros en el continente, ¿no? No tomamos conciencia de lo que se está viviendo. Yo creo que no tomamos conciencia de que estábamos viviendo una guerra. Eh, Como todo lo que pasó en la dictadura, se quiso disfrazar. Vos fíjate, hoy en día pensarlo es inadmisible que haya participado Argentina en un mundial de fútbol mientras nuestros chicos se estaban matando en Malvinas, o sea, cosas que no se pueden creer, y eso hacía también de que tomáramos poca conciencia. Al ser fuera del continente, y al haber tantas cosas que estaban tapando toda esa situación, yo creo que tomamos conciencia mucho tiempo después. Y lo mejor que podemos hacer, lo mejor que vos fijate, ¿no? Cómo se plantea una guerra y cómo nos moviliza una guerra en Rusia que no tiene nada que ver con nosotros, que está a millones de kilómetros, y sin embargo, esta guerra de Malvinas no nos movilizó tanto, yo lo recuerdo, como otras guerras nos han movilizado, ¿no? Y Pero yo te puedo decir la experiencia. Yo hice el servicio militar en lo que fue el Mundial 78, 78, 79. Yo tuve 2 años en el servicio militar porque justamente antes de Malvinas estuvo el conflicto del Beagle. En el 82 fue el conflicto de Malvinas. Y uno con una retrospectiva, con mirando en qué contexto se dio, recordemos que en el continente los chicos se estaban matando, estaban combatiendo, y aquí funcionaban las confiterías, funcionaban los bares, funcionaban los partidos de fútbol, funcionó todo, no fue tomado como una situación de guerra. La guerra era para aquellos. Nosotros vivíamos de joda. Realmente un pueblo así, dividido o separado en esa situación, creo que no es justamente lo que es vivir una situación de guerra. Y bueno, creo que es también la reflexión que podemos dar, ¿no? claro, fue un poco la maquinaria de picar sesos, ¿no? De destruir cerebros, digo yo, la de la dictadura, que terminó haciendo esto, que no tomáramos conciencia plena de lo que se estaba viviendo, salvo las familias que estaban involucradas porque sus hijos estaban peleando la guerra. El resto no. Entonces tenemos que aprender de los errores, tener memoria, tener mucha memoria. Yo creo que hay que recordar permanentemente, cuando se cometen semejantes desastres para no volverlos a cometer. Y explicarle y enseñarle a nuestros hijos que la guerra es lo peor que nos puede pasar, que con la guerra no se soluciona absolutamente nada, que no vale el derrame de una gota de sangre de aquellos inocentes, de que en la guerra van a pelear, como te dije una vez, los que no se conocen ni se odian, por aquellos que sí se conocen, se odian pero no se matan. Entonces me parece que todo se puede solucionar desde la diplomacia y se debe solucionar desde la diplomacia, pero tengamos aquellos que la vivimos, que supimos lo que fue, enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros nietos,
lo que fue la dictadura y en qué terminó la dictadura y que terminó en una guerra que no tenía ningún tipo de sentido, ningún tipo de sentido. Nuestros abuelos también vivieron la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española, vivieron situaciones tan terribles y cuando nos hablaban, ellos hablaban de eso, ¿no? De también de enseñarnos que no se podía vivir en guerra, que lo que significó la división de familia. Yo te lo digo desde la familia española que tengo y contaban constantemente lo que eran los republicanos y los nacionalistas, no sabían por qué peleaban. Hoy lo agarraban los franquistas, peleaban para los franquistas. Hoy lo agarraban los nacionalistas, los republicanos y peleaban para los republicanos. Y se mataron familias sin saber el sentido, el porqué. Realmente eso fue un claro ejemplo de cómo se actúa en la guerra. Y no, y también lo que han sido los italianos, en un primer momento aliado a Estados Unidos, primero, en un primer momento aliado a Hitler, después a los Estados Unidos. Bueno, situaciones que nuestros abuelos italianos, españoles o europeos que vivieron la guerra nos transmitían que ese no era el camino. Y creo que esta historia que nosotros la vivimos, también tenemos el deber, como vos bien decías, de enseñarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, y para que quede marcada en la historia argentina que eso no es el camino. Me parece que esa es una especie de moraleja que tenemos que dar en este espacio que se llama Resumiendo, como lo hacemos todos los lunes en tu micro, aquí en nuestras radios. Claudia, muchas gracias por tu colaboración, por tu trabajo y bueno, nos encontramos en la próxima semana. Dale, Aldo, muchas gracias a vos y un saludo muy grande a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Seguimos en contacto.